Iberia retira de la vista de la zona de mostradores que están viendo unas 4.000 maletas que, sin embargo, siguen esperando en el aeropuerto de Gran Canaria en un almacén contiguo. La mayoría de sus dueños viajaron el 7 de enero. Desde entonces, sindicatos y empresa siguen negociando, piden que Iberia mantenga el servicio de carga y descarga de equipajes con su propia plantilla. 4.000 trabajadores afectados en toda España, 650 de ellos viven aquí en Canarias. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Canarias ha perdido pues un 5% del turismo alemán si lo comparamos con 2019, que es año pre-pandemia. Claro que los mercados fluctúan, unos están al alza, otros a la baja, y por eso, Tania Sánchez, el sector se muestra optimista. Sí, según los hosteleros, Canarias recuperará las cifras turísticas positivas que había previas a la pandemia. Eso sí, como dices, el turismo alemán ha descendido un 5%, pero, por ejemplo, el mercado británico se ha recuperado y ahora nos visitan un 41% más de británicos que los que nos visitaban en 2019. Ahora tenemos que estudiar desde Canarias en estos primeros meses es cómo se va a producir ese aumento en las tarifas aéreas. Será difícil recuperar el mercado alemán. Hay otros mercados como el británico que están compensando esta bajada de escandinavos y alemanes. Bueno, y ayer tarde de infarto en la votación de 3 decretos del Gobierno, que salieron adelante de ellos 2. En esa negociación, Silvia Mascareño, el Gobierno de España, tuvo que ceder, por ejemplo, las competencias de migración a Cataluña. Sí, toda una polvareda política por esta cesión de competencias de migración a Cataluña, cesión de competencias que hoy el Gobierno del Estado ha intentado matizar, pero que el Ejecutivo canario ya mira de reojo por las posibles consecuencias para el archipiélago. Y tanto de reojo porque el Gobierno canario, Vicky Luis, ya ha reaccionado. Ha reaccionado pidiendo una comisión sectorial sobre migración de manera urgente porque dicen que necesitan saber la letra pequeña de ese acuerdo entre Junts y el Estado español sobre tema tan importante de migración. Dicen que precisamente Canarias sabe mucho sobre este tema y necesita saber más datos. Una reunión urgente de la Comisión Sectorial de la Migración para poder abordar la letra pequeña de ese acuerdo anunciado de ayer. Crece el malestar de los vecinos y comerciantes de la calle Fernando Guanarteme en la capital de Gran Canaria. Es una dejadez increíble y es que tenemos la playa aquí enfrente. Una de las principales arterias de la ciudad que va a permanecer cerrada en mucho más tiempo de lo previsto, porque la obra de ampliación de las aceras no se ha ejecutado a tiempo ni en forma. Los trabajos tenían que haber finalizado el pasado mes de noviembre, pero el ayuntamiento ahora baraja nueva fecha, final del verano, siendo muy optimistas. Esto es una calle transitada, muy transitada, está muerta. Y eso es lo que nos está matando. La gente no pasa por aquí, no ven un coche, y 5 meses sin vender coche. Y ahora vamos a estar un año más aquí esperando que solucionen esto. En Portaventura, un hombre resultaba herido con arma blanca en esta calle de Puerto del Rosario. Fue trasladado en estado grave y en helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Ya hay una persona detenida. En casi nada, 2 minutos apenas tardaron en agotarse las entradas para la final de Murgas del Carnaval Chicharrero. El Ayuntamiento las puso hoy a la venta, cuenta atrás, para que este escenario del recinto ferial esté listo para acoger el próximo miércoles a esa cantera, las Murgas infantiles. Y el Carnaval que empieza mañana con el acto inaugural. El tiempo nos sigue dejando jornadas casi de verano en pleno mes de enero. Vamos a ver para cuándo la lluvia. Emilia González, buenas tardes. La verdad es que desconsolados nos hemos quedado con la influencia de la borrasca Hipólito en las islas. Como mucho afectará mañana a la isla de La Palma en forma de algunas precipitaciones intermitentes. En el resto nada de nada, y mañana el protagonismo lo tendrán las nubes medias y altas, el viento fuerte con rachas intensas y hasta ligera calima en las islas orientales. Enseguida lo vemos todo en el espacio del tiempo.
Era de esperar a lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, en el Senado, porque el Congreso estaba en obras, la sesión de competencias del Gobierno de España a Cataluña. Vicky Luis, muy buenas tardes. En materia de migración, para solicitar así su apoyo, su no votación, para sacar adelante unos decretos. Luego vamos con detalle con eso. Eso ha provocado una oleada de reacciones. Vicky, el Gobierno canario ya ha pedido reunión de urgencia con el Estado. Sí, la ha pedido. De hecho, empezaban la convocatoria de prensa de este Consejo de Gobierno hablando de eso, de su preocupación con ese acuerdo llegado ayer entre Junts y el Gobierno central y que provocaba que se abstuvieran los catalanes en esa votación de los decretos. Por eso han pedido, como dice, una comisión urgente sobre migración para saber qué dice esa letra pequeña. Y es que además hoy hemos sabido que Junts ha explicado que como asumían esas competencias de migración, ellos podrán repartir a las personas migrantes en el resto de comunidades. Por eso el Gobierno de Canarias ha pedido esa reunión. Dice que este tipo de acuerdos no pueden ser de manera bilateral y sobre todo Canarias, que tiene mucho que decir sobre migración al ser la comunidad que más personas migrantes recibe. También en este Consejo de Gobierno se ha hablado del borrador para trasladarle al Estado sobre los menores migrantes no acompañados, sobre esa modificación de ley, sobre ese acuerdo que también se llegó con el Gobierno central. Se ha hecho ese primer borrador, se manda al Gobierno y ahora será cuando se tracen esos plazos. Otros temas tratados en el Consejo de Gobierno, también la flexibilidad de la regla de gastos y el peso de las islas en los presupuestos estatales de 2024. Una reunión urgente de la Comisión Sectorial de la Migración para poder abordar la letra pequeña de ese acuerdo anunciado de ayer. Como comprenderán, en una comunidad autónoma donde este tema es más importante que en ningún otro punto del territorio español y probablemente más importante que en ningún otro punto del territorio europeo, es fundamental que sepamos qué tipos de acuerdos se están adoptando. Bueno, hilando este asunto, hoy hablando de migraciones, en Madrid está precisamente Silvia Mascareño. Muy buenas tardes, la consejera Silvia de este área. Sí, todo ese revuelo coincide con una ronda de contactos de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, con distintos miembros del Ejecutivo. Hoy turno del ministro de Derechos Sociales, Pablo Agustín Duy. Mañana será la reunión con la ministra Sira Rego de Juventud e Infancia. Objetivo, lograr financiación para establecer en cada isla un centro de primera acogida permanente y para eso se necesitan 16 millones de euros. Así que las soluciones pasan porque ese dinero lo ponga el Estado o tocar en la puerta de Bruselas. Ellos van a hacer la consulta a Europa a ver si parte de esos fondos o pudieran venirnos más fondos europeos MRR para poder establecer esos dispositivos permanentes en Canarias para la primera acogida. Menores migrantes que siguen llegando. Hace apenas unas horas un nuevo cayuco arribaba al puerto reño de La Restinga, en El Hierro, con 35 personas a bordo. Tan solo en los 11 primeros días de este año, Eduardo Pulido, buenas tardes, ya superamos el millar de migrantes que llegan solamente ahí donde estás, a la isla del Hierro. Sí, en El Hierro y aquí concretamente en el puerto de La Restinga. Por cierto, Paco Luis, información de última hora, hace escasamente unos minutos acaba de llegar un segundo cayuco con 66 personas a bordo, 64 hombres, una mujer y un menor de edad. Antes, unas horas antes, como bien apuntabas, llegaba esa primera embarcación del día con 35 personas, 34 hombres y una mujer. Hoy, además, hemos querido hacer balance de toda esta crisis migratoria en El Hierro con el presidente del Cabildo Insular. En octubre de 2023 llegaba al Parlamento de Canarias una información de los servicios de inteligencia del Estado que anunciaba la llegada de más de 25.000 migrantes a Canarias, en su mayoría El Hierro. En aquellos momentos, Alpidio Armas criticaba con dureza la gestión migratoria. Seguiré siendo crítico con el gobierno del Estado, con el gobierno de Canarias o con quien sea, cuando las cosas no se hacen correctamente y no se hacen en el tiempo preciso. Más de 15.500 migrantes ya han alcanzado la costa de Reña. Sin embargo, el presidente del Cabildo sostiene
sostiene que el protocolo de actuación ha mejorado. Estamos con una dinámica de funcionamiento pues ya muy contrastada y ahora funciona todo pues casi como un reloj. Armas hace una doble lectura de este fenómeno. Constatar que es un problema porque distorsiona el funcionamiento normal de la isla. Y la segunda cuestión que hay que decir a continuación es que yo creo que hay muy pocas sociedades en el mundo que integren esta circunstancia tan bien como lo ha hecho la Sociedad Reña. La primera institución de la isla ya ha destinado más de 1 millón de euros en materia migratoria. Pues lo que decíamos antes, Silvia, que la cesión a Cataluña de estas competencias en materia migratoria que ha desencadenado la reacción de Canarias, que pide el mismo trato, fue clave para que ayer por la tarde el gobierno de Pedro Sánchez lograse sacar adelante 2 de sus 3 decretos con una batería de medidas sociales, muchos de ellos. Si entramos ya en lo político, en la miga política, el gobierno, Silvia, sufrió hasta el último minuto, aunque hablamos de una victoria un tanto agridulce que tiene además varias lecturas. Bueno, disculpen, no tenemos audio con esa conexión con Madrid. Lo dicho, lo ocurrido ayer que deja al Gobierno con una victoria, 2 de 3 decretos aprobados, además con la mayoría suficiente, pero también deja entrever una debilidad en esta legislatura a la que se enfrenta en los próximos meses. Queda convalidado el Real Decreto Ley. Era el momento en el que salía adelante el decreto anticrisis del Gobierno, uno de los 2 que se han aprobado gracias a la abstención de Junts. Muchas horas después, el paquete de medidas concedidas a los posconvergentes sigue dando que hablar. De todos los asuntos, el más destacado es la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat. Junts asegura que el pacto incluye la gestión integral de esta competencia. De hecho, la portavoz parlamentaria de Junts ha destacado este jueves a TV3 que es importante que Cataluña decida sobre los flujos de migración. Por parte del Gobierno ya se ha adelantado que el traspaso se desarrollará a través de una ley orgánica. Hace solo 12 horas que hemos llegado a este acuerdo y esto hay que desarrollarlo a través de una ley orgánica. Es decir, que hay mucho que dialogar. Por su parte, el presidente del Partido Popular ha calificado esta sesión como una capitulación constitucional. El PP ha anunciado recursos ante el Constitucional y movilizaciones. Tengo dudas de que eso se haga. Entre Sánchez y Puigdemont, vamos a ver quién gana. De momento claramente está ganando Puigdemont. También hay reacciones de la ministra de Trabajo a la caída del decreto que reformaba el subsidio del desempleo por el voto en contra de Podemos. Ayer el PP, Vox y Podemos han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía. Respecto al compromiso del Gobierno para revertir la salida de las empresas de Cataluña con una reforma legal, el Ejecutivo cree que esto reforzará que las sedes empresariales estén donde está su actividad principal. Paliar los efectos de la sequía. Bueno, falta por escuchar una voz en esta crónica. Sorprende que ayer en esa votación fuese Podemos y no Junts, como se esperaba, los que tumbaron ese decreto que ampliaba la cobertura del paro a unas 700.000 personas, entre otras cuestiones. Podemos, lo hemos visto, votando con las derechas, con PP y con Vox, y hoy se le ha preguntado a los morados, a Podemos, por qué lo hicieron. Y así contestaba la diputada canaria de Podemos, Noemí Santana, en Canarias Radio. Cuando esas personas llegaran a la edad de jubilación, iban a cobrar menos si entraba en vigor este Real Decreto Ley tal cual estaba que actualmente. Y eso no lo podemos nosotros permitir. Las explicaciones que ha dado Podemos. Dejamos la política, continúa la prealerta decretada, se lo contábamos ayer, este miércoles, por el Gobierno canario ante la presencia de pellets de bolitas de plástico en la costa de Tenerife. No guardan relación con los detectados en las costas gallegas y los expertos, de hecho, dicen que de llegar a Canarias tardarían al menos 1 año en hacerlo. Han dado mucho de qué hablar al detectar su presencia en la playa de Bajamar en Tenerife y su posible vinculación con un vertido en las costas gallegas, algo que ya se ha descartado. Tardará todavía muchísimo tiempo en llegar. Físicamente no es posible y además cuando los hemos analizado son pellets mucho más envejecidas, son pellets que llevan ya mucho tiempo en el medio ambiente. ¿Pero qué son realmente los pellets?
Son bolas de plástico con un tamaño inferior a 5 milímetros, por eso están catalogadas como microplástico. Constituye la materia prima para la fabricación de plásticos de mayor tamaño. En cuanto a su toxicidad directa, no es peligrosa, pero si un organismo vivo ingiere ese microplástico que contiene esos contaminantes, existe una cierta probabilidad de que pasen parte de esos compuestos a la sangre de esos organismos. Pero su presencia no es algo nuevo. A veces encontramos nosotros esta cantidad de pellets en una playa en menos de media hora en Canarias. Seguiremos viéndolo en nuestras costas, aunque el baño es seguro. No nos debe de extrañar seguirlas viendo. Lo que pasa es que no hay que minimizar tampoco el problema, ¿no? Es un problema medioambiental importante, un problema medioambiental grave que viene sucediendo desde hace muchos años. Un estudio de la Universidad de La Laguna revela que en los últimos 3 años el 6% de los microplásticos que llegan a Canarias son pellets. En los últimos 15 años ha caído al mar una media de 1.500 contenedores anuales en todo el mundo. Contienen todo tipo de mercancías, incluso pellets, que pueden estar circulando en los océanos hasta 2 décadas. Se calcula que en el 2019, datos tremendos, de 160.000 toneladas de estos pellets fueron vertidos en la naturaleza de manera accidental solamente en Europa, para que se hagan una idea. La comunidad científica lleva años reclamando que los pellets se consideren mercancía peligrosa para que tengan un extra de seguridad y evitar que acaben perdidos, por ejemplo, por caídas accidentales debido a una tormenta. Pero esto llevan tiempo, estos no son de Galicia. Este mismo miércoles, el biólogo Alexis Rivera encontraba estos microplásticos en Lanzarote. Sobre ellos se fijan otras sustancias que sí que se ha comprobado su toxicidad, que están desgraciadamente también disueltas en el mar, como pueden ser hasta pesticidas, al ser ingeridos por los peces. Pueden generar problemas de salud. Un problema que se detecta de manera habitual. Los del vertido de Galicia tardarán, si llegan, al menos 1 año en alcanzar nuestras costas. Este plástico es una de las grandes amenazas para la fauna marina. Muchas tortugas mueren, de hecho, cuando se comen estos desechos y que se enredan luego en la basura. 2 de estos ejemplares fueron rescatados a tiempo en Gran Canaria y hoy, precisamente, después de meses de recuperación, han podido volver a su hábitat natural. La basura interrumpió el gran viaje de 2 tortugas careta careta. Las rescataron enredadas en plásticos. Una de ellas ha perdido una aleta. El gran viaje consiste en darle una vuelta en el sentido de las agujas del reloj, pasar por Azores, Madeira, Canarias y a la altura de Cabo Verde tuercen hacia América y volverán a criar exactamente la misma playa donde nacieron. Una de ellas estuvo defecando plástico un par de meses porque se los tragan. Tras meses de cuidados vuelven al mar, pero antes sirven de lección para aquellos en cuyas manos está el futuro. Metidos en plásticos y muchas cosas y hayan tenido heridas, muchos tipos de cosas, pero alegría en que puedan volver a su hábitat. Y es una lección que ya tenemos que saber porque estamos contaminando gran parte del medio ambiente. No sabía que podían ir ellas solas bajando por la arena al agua y me ha hecho mucha emoción verlas bajando. Sí, no tirar basura, reciclar. Regresarán al Golfo de México. Su esperanza de vida puede superar los 65 años. Quién sabe si se podrán reencontrar con quienes ahora les despiden desde las costas canarias. En las costas gallegas, cientos de voluntarios se han reunido otra vez a estos trabajos para continuar retirando los millones de pellets de bolitas que siguen llegando a esta parte del litoral peninsular. Además de Galicia, Asturias, Cantabria mantienen el nivel 2 de emergencia. El País Vasco ha activado también su plan especial por contaminación por la llegada de estas pequeñas bolas plásticas a sus costas. Este jueves se celebra la primera vista del caso por genocidio en la Corte Internacional de Justicia, donde se tomará una decisión sobre si ordena a Israel a detener la ofensiva. Una jornada en la que se han mostrado imágenes de los túneles utilizados por Hamás, donde según el ejército israelí se mantenían escondidos los rehenes en Gaza, mientras continúan los ataques. Sigue la escalada de violencia en Ecuador, donde las Fuerzas Armadas han arrestado a cientos de personas miembros de bandas criminales, el último de ellos, el líder de la pandilla de los Lobos. Además, 130 guardias y trabajadores de 5 prisiones siguen como rehenes de estos grupos.
En la República del Congo, más de 400 personas han muerto tras las intensas lluvias que provocaron desbordamientos de ríos y corrimientos de tierra al este del país. Unas 3.000 casas fueron sepultadas y más de 5.500 personas permanecen desaparecidas. De vuelta aquí en Canarias, en Fuerteventura, un hombre ha sido herido de carácter grave. Eso después de una agresión con arma blanca. Tiene más datos María Asensio. Los hechos ocurrieron en esta calle de Tenerife de Puerto del Rosario. El 112 recibía la alerta de una agresión con arma blanca y hasta aquí se trasladaban los servicios de emergencia para atender a la víctima, que presentaba una herida abierta en la pierna de carácter grave. Tuvo que ser trasladado hasta el Hospital General de Fuerteventura y posteriormente en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Gran Canaria. Doctor Negrín. Fue la Policía Nacional quien instruyó las diligencias correspondientes. Ya hay un detenido por lesiones graves y por quebrantamiento de condena por encontrarse con su expareja. Y novedades en torno a la investigación. Ahí tienen la secuencia que veíamos ayer y que mantiene abierta la Guardia Civil para detener al autor de este atraco perpetrado en un supermercado que está en vecindario en el sureste de Gran Canaria. Silvia Luz, buenas tardes. ¿Qué más sabemos? Sí, según hemos podido saber recientemente, el cerco se estrecha en torno a una persona que podría ser la responsable de este atraco y se espera que en las próximas horas pueda llevarse a cabo su detención. Las imágenes de las cámaras de seguridad han sido de vital importancia para ir avanzando en su identificación, pero todavía falta visualizar algunas de ellas para terminar de concretar su identidad al 100%. Se pide la colaboración ciudadana, así que si le reconocen o saben dónde se encuentra, no duden en ponerse en contacto con las autoridades policiales. Gracias, Silvia. Y pagos en metálico, viajes, también estancias en hoteles. Son algunos de los sobornos que recibieron los condenados por el conocido como caso Hable. La sentencia dada a conocer esta semana detalla, hoy la vamos a ver con más detalle, cómo se amañó el concurso de limpieza en Arrecife y los pagos que recibieron los implicados, como la exalcaldesa María Isabel Denis, condenada ahora a 10 años de cárcel por cohecho y por fraude. Una sentencia que refleja un plan corrupto de los condenados. El objetivo, lucrarse, pedir dinero de forma ilícita a las empresas a cambio de adjudicarle obras y servicios en Arrecife. El fallo refleja que María Isabel Denis, la que fuera alcaldesa de la capital de Lanzarote, solicitó, pidió y exigió múltiples entregas de dávidas en todo tipo de especies. Se considera probado que Denis obtuvo 141.000 euros en efectivo, así como viajes y estancias en hoteles 5 estrellas, dávidas en artículos de lujo como un reloj valorado en 4.750 euros o un bolso de más de 400 euros. También consta el pago de la empleada del hogar durante 9 meses por 700 euros mensuales. El secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, condenado como María Isabel Denis a más de 10 años de prisión, entre otros delitos por fraude y cohecho, recibió un sobre con 14.000 euros y un bolígrafo valorado en más de 700. Por su parte, el fundador del PIL, Dimas Martín, que confesó y reconoció los hechos, recibió 72.000 euros en metálico. Son una parte de los sobornos que recibieron los ahora condenados por amañar la adjudicación del servicio de limpieza de Arrecife en favor de la empresa Urbaser. Y hay novedades en torno al caso Dubái, que es el caso de la discoteca, que recordarán tuvo que ser desalojada en la capital tinerfeña en la noche del 24 de diciembre por acoger una fiesta que multiplicaba por 10 el aforo permitido. La concejala de urbanismo del ayuntamiento ha comparecido hoy para aclarar la gestión y para explicar por qué no se cerró de antemano ese local, pese a que se tenía constancia a través de la policía local de las posibles irregularidades que iban a suceder. El propietario del local va a la policía, señala que tiene indicios de que se va a realizar una actividad que va a acoger a más de 150 personas. Cuando la policía se persona, hay una incongruencia entre el promotor y el que está arrendando la instalación. La policía comunica telefónicamente a la gerencia de urbanismo y lo que no puede hacer la gerencia es cerrar locales sin que se comprueben los incumplimientos. Ese día, ante esta situación que podía haber sido grave, podían haber actuado. Y no lo hicieron. Luego se pusieron las pilas. Ante la gravedad de la fiesta del 24 por la noche, ya empezaron a ponerse las pilas con diferentes fiestas el 31 de diciembre y actuaron
de una manera que lo pudieron haber hecho el 24. Preaviso de huelga del personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Tenerife ante lo que califican como una situación insostenible. Piden una corrección de arbitrariedades e irregularidades en el seno del instituto. El CESIF Canarias, el sindicato, ya ha convocado una primera reunión con el director general de Relaciones con las Administraciones de Justicia para acercar posturas. Hablemos de turismo. El alemán baja aquí en Canarias, lo hace más de un 5% respecto al turista que llegaba en 2019. Sin embargo, se espera que Canarias mantenga los datos positivos previos a la pandemia porque se incrementan, Tania Sánchez, esto fluctúa mucho en las visitas de otras nacionalidades. Tania. Así es, ha incrementado el número de visitantes de otras nacionalidades, como dices. Por ejemplo, se ha recuperado el mercado británico, que ahora nos visita un 41% más que lo hacía en 2019. Es por eso que los hosteleros piensan que este 2024 puede ser un buen año para ellos. Incluso hablan que se pueden llegar a cifras positivas de ocupación similares a las que había aquí en Canarias en 2019, es decir, el año previo a la pandemia. Sí es cierto, como dices, que baja el turismo alemán en torno a un 5%, pero opinan que esa cifra seguirá en descenso debido a que en los próximos meses el gobierno alemán impondrá un impuesto a quien compre un billete de avión del 19%, es decir, que un ciudadano para volar le costará un 19% más caro que ahora mismo venga a Canarias o a cualquier otra parte del mundo. Ahora tenemos que estudiar desde Canarias en estos primeros meses es cómo se va a producir ese aumento en las tarifas aéreas programadas para Canarias y cómo eso puede afectar a la demanda. De momento lo que estamos viendo es que la demanda aguanta hacia Canarias. Con la implementación de los derechos de emisión ahora en 1 de enero del 24 y en mayo suben los impuestos sobre billetes aéreos a Alemania, será difícil recuperar el mercado alemán. Hay otros mercados como el británico que están compensando esta bajada de escandinavos y alemanes y están creciendo en gran medida y por tanto el conjunto de Canarias recuperamos los datos prepandemia. Un dato para conocer nuestro mercado turístico. Cerca del 36% de toda la planta alojativa que ahora mismo hay en Canarias ya la conforman los llamados pisos turísticos, una situación sobre la que el gobierno canario aún no plantea medidas concretas, pero sí que apunta a que se van a exigir permisos previos más allá de una simple declaración responsable de los propietarios para tener uno de estos pisos turísticos. Y exige para ciertas autorizaciones pues que se cumpla una serie de requisitos. En este caso, Europa ya ha avalado con una sentencia que efectivamente en zonas tensionadas se pueda pedir una autorización previa. Desde Guanarteme a la playa de las Américas o a Barcelona, que ha llegado a un tope. Protestar es lo que muchos han decidido hacer ante un turismo cuyos efectos, entre otros, ha disparado los precios de las viviendas para los residentes. Una situación que apenas se regula en Canarias, pero que sí ya ha llevado a muchos otros lugares a poner medidas restrictivas. En Cataluña, para zonas como Barcelona, se acaba de aprobar un tope de 10 viviendas vacacionales por cada 100 habitantes. Fuera de España, para caminar y alojarse a orillas del Sena, en París se impone un máximo de 120 días al año por piso turístico. En Múnich, Alemania, solo se puede alquilar 42 días sin obtener un permiso especial del ayuntamiento. Estas riadas de turistas en Florencia han llevado a su alcalde a prohibir nuevas licencias de pisos turísticos, algo que también han hecho en Lisboa. Incluso en el país donde nació la principal plataforma de este tipo de alquileres, en Estados Unidos, Nueva York exige que solo se puedan alquilar habitaciones si el propietario también vive en la casa. Son muchos los que organizan sus viajes con antelación. Este mes de enero las agencias de viaje ya están registrando, por ejemplo, alta demanda de reservas para las próximas Navidades ya. Para las vacaciones estivales de verano está ya casi todo vendido. Acabamos de cerrar el capítulo de las Navidades y ya son muchos los que piensan en las futuras vacaciones. Si tú planificas tus vacaciones con mucho tiempo de antelación, como es el caso, las financias, hay diferentes vías de financiación y métodos. Cuando llega el momento, pues no te ha supuesto un desembolso grandísimo. E incluso si llegado el momento del viaje todavía no has liquidado lo que cuesta, existen otras vías de financiación para poder seguir pagándolo después. Enero es un mes en el que crece la venta en agencias de viaje por aquellos que se organizan con mucho tiempo. Están las familias que reservan Semana Santa, el verano ya estamos
casi que no encontramos disponibilidad y por supuesto ya pensando en el puente de diciembre y las vacaciones de Navidad, visitar el poblado de Papá Noel. Los destinos favoritos. Cruceros por todo el mundo. México. Granada, siempre a ver a la familia allí, en cuanto puedo escaparme un poco siempre voy. Mis hijos vienen después en el verano a Galicia, que soy gallega, y ellos vienen a Galicia en el verano. Y yo vengo en el invierno. Para los no tan previsores, tranquilidad, que aún queda 2024 por delante para organizar y sobre todo viajar. Pues algunos turistas irán sin sus maletas de Navidad porque Iberia ha retirado hoy de la vista, y como lo ven, las maletas que estaban acumuladas tras los mostradores de facturación a consecuencia de la huelga de handling. Son unas 4.000 maletas que se han bajado a un hangar a la espera de que puedan llegar poco a poco a su destino. La mayoría de sus propietarios viajaron el 7 de enero. Aunque se ha acabado con los paros, sindicatos y empresa siguen negociando. Piden que Iberia mantenga el servicio de carga y descarga de equipajes con su propia plantilla. 4.000 trabajadores en toda España, 650 aquí en Canarias. Canarias y Marruecos continúan trabajando para reabrir la línea marítima que va a unir Fuerteventura con el puerto de Tafalla. Es una línea que pretende impulsar mucho el Cabildo de Fuerteventura. Hace unos minutos arrancaba de hecho una reunión en la sede de presidencia del Gobierno que se considera como reunión clave para el futuro de este proyecto entre las delegaciones de ambas partes, con presencia de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario, también de la presidenta de Insular de Fuerteventura y altos cargos del gobierno marroquí. Se espera que en estos días se pueda incluso conocer más detalles como la fecha de la reapertura de esta ruta marítima. Fundamental el apoyo del Gobierno de Canarias con la delegación de Marruecos para saber exactamente qué pasos tenemos que seguir dando para que sea una realidad esta línea. Al final va a ser la puerta de conexión con el continente africano y de ahí la importancia de las empresas majoreras poder viajar y tener esa conexión y sinergias también con empresas de ese continente. Tercera reunión la que ven en Tenerife para buscar una solución a los problemas de movilidad que se registran a diario en la isla. Han participado la Universidad de La Laguna, que trabaja en la elaboración de rutas universitarias para favorecer el transporte colectivo. Medidas que complementan a proyectos de infraestructuras como el tercer carril en el tramo Guamasa-Aeropuerto, que se convierte en prioritario para el Cabildo y para el Gobierno canario. Hemos identificado con la prueba que se hizo en Guamasa que es necesario recuperar ese tercer carril sentido Guamasa-Santa Cruz, en el que el Cabildo Insular de Tenerife, en colaboración con el Gobierno de Canarias, haría ese tercer carril y bueno, ya estamos trabajando en ese convenio que probablemente se podrá firmar en el primer trimestre del año. Bueno, la Universidad de La Laguna también han participado otros sectores afectados ahí en Tenerife en esa reunión. Vamos con otra cosa, de una de las principales vías de la capital Gran Canaria, la calle Fernando Guanarteme, continúa cerrada, lo va a estar todavía mucho más tiempo de lo previsto. La razón es que no se ha ejecutado la obra en tiempo, tampoco en forma. Una obra que tenía que haber terminado en noviembre y que trae de cabeza, lo van a ver, a los vecinos y sobre todo a los comerciantes. Miguel cuenta con impotencia cómo descienden sus ingresos día tras día. Esto es una calle transitada, muy transitada, está muerta. Y eso es lo que nos está matando. Manuel también teme quedarse en breve sin trabajo. No creo yo que llegue a carnaval. La gente no pasa por aquí, no ven un coche y 5 meses sin vender coche. Son los principales damnificados, pero los residentes también tienen que vivir cada día sorteando obstáculos. Para la gente de la tercera edad es un riesgo. Ahora pasan los coches y como la calle es tan estrechita, se suben por aquí y ya está rota. Y esto no hace ni un mes o un mes y medio que lo pusieron. Aseguran que en la obra nunca han visto mucho personal. El ritmo fatal. En principio estuvieron 3 meses, 3 personas. No piensan quedarse con los brazos cruzados. Más retraso, más presión. Llenaremos toda la calle de carteles diciendo que el ayuntamiento no está cumpliendo. El primer interesado en que esto acabe es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que esperar a que se acabe su plazo para que el incumplimiento sea manifiesto. Un plazo que acabó en noviembre y en el que solo se ha ejecutado poco más de un 20% de esta obra, cuyo presupuesto ascendía a cerca de 1 millón de euros. El ciudadano tiene que saber que solo se le ha pagado lo que ha ejecutado. Espero 2024 tener resuelto el contrato y también licitada la obra.
Pero la constructora nos asegura que han pedido otra ampliación de plazo para terminar la obra. Dicen que al abrir las aceras detectaron mucho más trabajo del presupuestado, es decir, haría falta más dinero para finalizar este tramo, lo que implica una modificación del proyecto que aseguran nunca se llegó a formalizar. La ocupación laboral de personas con discapacidad alcanza cifras récord en toda España. Más de 500.000 de personas tienen empleo. Esto es un 55% más si lo comparamos, por ejemplo, que hace una década. Y pese a este aumento, Canarias se sitúa en la antepenúltima de esta estadística. Más de 500.000 personas con discapacidad en España han podido acceder al mercado laboral. Un 55% más que hace 10 años. Quieras o no, el trabajo debería ser la pirámide, si no la primera, la segunda posición para la autonomía y la independencia de cualquier persona, tengamos o no tengamos discapacidad. Pese a esta introducción al mercado, Canarias se sigue situando a la cola de este crecimiento. Sin embargo, hemos crecido. En lo que viene siendo la España, somos la primera comunidad autónoma más baja, con un 26% menos de participación, pero aún así hemos crecido con respecto a los últimos 10 años. La tasa de actividad permanece en valores medios, con un 35,3% de personas activas, pero con un 64,7% que no tienen empleo ni lo buscan. Pues al final las estadísticas son bajitas, son mejores que hace 10 años, pero yo creo que será alentador. Según este estudio de Fundación ADECO, las políticas de bienestar social y empleo permitirán que las cifras de ocupados aumenten en un 3,5% durante la próxima década. La discriminación social hacia quienes sufren una discapacidad se extiende hasta algo tan básico como la Carta Magna. El artículo 49 de la Constitución los denomina en su redacción disminuidos, algo que está por cambiar por fin tras el acuerdo anunciado entre los principales grupos políticos para ser denominados así, personas con discapacidad. No es un simple eufemismo, nos estamos adecuando más a la realidad social de esta manera. Es indiscutible la necesidad de cambiar este término en realidad discriminatorio, ¿no?, por uno más neutro. Ante todo, personas como el resto de los ciudadanos, y luego con discapacidad es simplemente una definición de un condicionante. La medida, impulsada por la Asociación de Mayor Representación del Colectivo, es, dicen, histórica. Una, por lo importante que es que se incluya una modificación en la Constitución, ¿no? Histórica también en plan negativo por los 20 años que nos ha costado. Pese a que Naciones Unidas ya recogía el término hace años, en España la reivindicación de este cambio data de 1982. De aprobarse finalmente en el Congreso supondría la primera modificación de la Constitución en términos sociales de la historia. Por eso, apuntan, no debemos quedarnos en la superficie semántica. El artículo 49 va más allá de la terminología. Si lo unes a una definición mayor de un grado de protección hacia lo que por ley ya se debía estar haciendo para que las personas con discapacidad puedan ejercer en libertad y igualdad de condiciones que el resto de la sociedad, se propicia que se regule por ley todos aquellos apoyos que sean necesarios. Una modificación que afectaría de forma importante a Canarias, que cuenta con más de 160.000 personas con discapacidad. Y 3 de los 4 parques eólicos que hay en Lanzarote no tienen contrato de mantenimiento desde 2022. Y esto supone una bajada en la producción de energía limpia y más de 1 millón de euros menos de ingresos, según las cuentas del Cabildo. El grupo de gobierno asegura que el presupuesto del Consorcio de Aguas e Inalsa es favorable y que se trabaja para la puesta en funcionamiento de la maquinaria al 100%. Además, dicen que la obra de un 6º parque eólico está ahora mismo paralizada. ¿Qué modelo de isla se tenía? Porque lo que nos hemos encontrado, esta corporación, es una no gestión. 40 millones de euros en cuentas, 40 millones de euros para el agua, para el problema del agua que tiene Lanzarote, y no se ejecutó ni un céntimo. ¿Y me hablan de dinero? Si es que sobra el dinero. Dorada nos trae 3 inventos maravillosos para disfrutar en muchísimas noches de fantasía carnavalera. Es parte del tradicional anuncio que desde hace ya muchos años da ese pistoletazo de salida al carnaval chicharrero. Ya lo pueden ver en plataformas digitales. Cuenta con la participación de más de una docena de artistas e influencers canarios que aportan también su buena dosis de buen humor. Espacio en la barra. Chócasela 3 colegas a la vez. Consíguelo ya. Todos los años nos brinda una campaña original que utiliza a humoristas locales
a empresas locales, y para nosotros eso es muy importante porque nos ayude a difundir que el carnaval ya lo tenemos aquí. Ya con este son 12 años que patrocinamos el carnaval y que hacemos una campaña de Dorada y del carnaval. 2 minutos, solo 2 tardaron en agotarse las entradas para la final de Murgas del concurso Chicharrero. El Ayuntamiento de Santa Cruz las puso a la venta a las 9 de la mañana y 2 minutos más tarde se habían vendido 2.776 entradas. Tampoco ya quedan bonos, y para algunas de las fases de Murgas también está colgado el cartel de completo. Mañana salen a la venta entradas de las 3 galas de la Reina. Bueno, hay muchas, ya ven, ganas de carnaval. Un carnaval que se inaugura mañana en la capital tinerfeña con la presentación de candidatas y que ustedes van a poder seguir en directo con nosotros a partir de las 9:30 de la noche. Será justo después del Telenoticias 2. Una gala que tendrá lugar en los exteriores del recinto ferial, porque a esta hora en el interior se sigue trabajando a contrarreloj en ese escenario dedicado al mundo de la televisión. Santa Cruz de Tenerife comienza a vestirse de carnaval. Las primeras estructuras ya salen de esta carpintería donde trabajan más de 30 personas sin descanso para dar alegría y forma al escenario del recinto ferial. Ha sido un poco a contrarreloj, con tres turnos de 8 horas, de 24 horas para poderlo fabricar en el poco tiempo que teníamos. Recuerden que este año la temática gira en torno a la televisión y aunque todavía hay un poco de secretismo, les podemos adelantar que la ciudad chicharrera tendrá mucho protagonismo. Lo que hice fue, a través del mundo de la televisión, no quise hacer algo como muy literal, sino cómo la televisión nos ha contado a lo largo de la historia esos platos que ha habido a lo largo del carnaval, como la Plaza de Toros, el Teatro Guimerá y la Plaza de España, y encima al final están todos juntos dentro del recinto ferial como que es la actualidad. Aún así no se deja atrás la fantasía. Este mítico King Kong de 5 metros traído de Valencia coronará el escenario donde desfilarán candidatas, murgas y comparsas. Se dedica a las fallas, y por un conocido hemos contactado con ellos y de verdad nos han hecho el mono y el super chicha, que lo tenemos que se subirá mañana. Tenemos mucha más amplitud de escenario, entonces la tele se va a notar bastante y el directo mucho más. Al final estamos todos a la par, a una cosa, hay nervios, hay muchas ganas. Y también mucha emoción por comenzar a disfrutar de este escenario y del carnaval el próximo 18 de enero. Más de 4 siglos de historia tiene la torre de la Iglesia del Salvador, que está en Santa Cruz de la Palma. Su desgaste se ha hecho evidente en los últimos meses y pequeñas piedras de la estructura ya se van desprendiendo. Ya se trabaja en el proyecto que permita una recuperación total e integral. Una obra inacabada, la Torre del Salvador no tenía previsto ese remate en altura. Ahora los problemas que la acucian son otros y se detectan en numerosos puntos de su majestuosa figura. La campana, ¿no? que es un poco esa simbología de nuestra torre, que también hay que hacer una serie de actuaciones ahí. También en la parte alta y en la parte de mitad de la torre también hay que hacer una valoración de la estructura general de la torre. Los materiales que está hecho también hay que evaluar. Un icono de la ciudad que encierra curiosos detalles. El ataque de pata de palo, y a raíz de eso se hace efectivamente la torre defensiva para alojar las campanas. Las campanas hay que recordar que servían también para avisar cuando había algún ataque, no solamente tenía el elemento litúrgico. El momento en el que se hace esa transición entre lo que es el mundo del gótico al renacimiento, que podemos ver por ejemplo en las bóvedas interiores, la ventana en sí, que es una de las grandes obras civiles y una victoria civil sobre la iglesia. No se ha definido el cronograma de las actuaciones al tener que realizarse una actuación más compleja de las que en un principio estaban previstas. Es una última hora antes de terminar. Incendio que se ha registrado en una plantación de compost que está en el sur de Tenerife, en el Parque de la Reina. Estamos muy pendientes de su evolución, se lo contaremos todo en la siguiente edición, en el Telenoticias 2, esta noche a las 8:30. Tengan muy buena tarde, hasta mañana.